Hola a todos, soy Jenny Judith Bernal Arellano y me complace enormemente tener la oportunidad de dirigirme a ustedes para compartir algunas breves valoraciones en relación con la asignatura Teoría General del Proceso. La sociedad es cambiante, la sociedad es dinámica y las personas que habitamos en los grupos sociales tenemos formas de pensar y de vivir la vida de manera diferenciada. Esto es una gran riqueza cultural que tendríamos que aprovechar y que tendríamos que disfrutar a cabalidad. Sin embargo, esto también provoca, al tener diferentes puntos de vista, al tener diferentes intereses e inquietudes a lo largo de nuestro proyecto de vida, implica también que tengamos algunos conflictos o generemos algunos conflictos con otras personas. Y ello pues llega a generar precisamente discordia entre las partes conflictuadas. Cuando esa discordia se transforma en un litigio, implica que ese conflicto de intereses se somete a un tercero para que éste resuelva la contienda entre partes. Les recuerdo, estimados y estimadas estudiantes, que tenemos una constitución política nacional que nos prohíbe, en su artículo 17 constitucional, ejercer violencia para el reclamo de nuestros derechos. Si nuestra constitución no nos permite ejercer violencia para el reclamo de nuestros derechos, implica entonces que los órganos del Estado, las instituciones del Estado tienen que crear las condiciones para efecto de que la ciudadanía someta sus pretensiones de justicia a través de órganos especializados que están ahí precisamente para dirimir esos conflictos, dirimir dichas controversias. Es así que tenemos prohibido la justicia por propia mano en México. Y si tenemos prohibido ejercer la violencia y obtener justicia por propia mano, por tanto el Estado tiene que crear las instituciones y las condiciones para que nuestras pretensiones de justicia sean sometidas de manera civil, pacífica, ante las instituciones que el propio Estado provee para dichas circunstancias. Por tanto, es así que en nuestro país se ha generado toda una gama de instituciones garantes que posibilitan que posicionemos nuestras pretensiones ante un tercero que tendrá la potestad por ley de dirimir tales controversias y emitir una resolución que permita resolver el conflicto. Y es así, estimados y estimadas estudiantes, que en el sistema jurídico mexicano se han creado mecanismos garantes de protección de los derechos de las personas, de los derechos de toda naturaleza. Y tenemos, por tanto, mecanismos jurisdiccionales y mecanismos no jurisdiccionales de protección de derechos. En el ámbito jurisdiccional tenemos de naturaleza constitucional y de naturaleza ordinaria. El mecanismo garante más conocido, de los más interesantes, sin duda lo es el amparo mexicano, pero también tenemos otros tipos de procedimientos jurisdiccionales que se han creado para que las personas precisamente sometamos nuestras pretensiones o anhelos de justicia a las instituciones que el propio Estado provee. Tenemos así el juicio político, las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad, eh, los mecanismos de impugnación político-electoral precisamente para exigir derechos de esta naturaleza en particular. Y tenemos también, estos son mecanismos garantes constitucionales, jurisdiccionales, y los tenemos los no jurisdiccionales. Los no jurisdiccionales son aquellos cuyas resoluciones carecen de la fuerza jurídica, más que la fuerza jurídica, de la fuerza pública para hacerse cumplir. Y tenemos el caso del procedimiento de queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la facultad de investigación de violaciones graves a derechos humanos, que derivado de la reforma el 10 de junio del 2011 pasó a manos precisamente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Jurisdicción, por tanto, estimados y estimadas estudiantes, que es un término que ustedes van a poder apreciar a lo largo de la asignatura, implica decir el derecho.
pero no solamente decir el derecho, sino también que la autoridad que hace uso de este derecho tenga la fuerza pública para hacer cumplir sus determinaciones. Por tanto, una Comisión Nacional de Derechos Humanos que emite recomendaciones carece de dicha fuerza pública. He escuchado decir que carecen de fuerza jurídica. No, estamos en un error. No es que carezca de fuerza jurídica. La fuerza jurídica la tiene. Hay una ley que le da competencias y atribuciones a una Comisión Nacional de Derechos Humanos y a las comisiones estatales. Sin embargo, carece de fuerza pública para hacer cumplir sus determinaciones. Lo que sí lo tienen nuestros tribunales. Y así como tenemos mecanismos jurisdiccionales como el amparo, el juicio político, las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad, los mecanismos de impugnación político-electorales, también tenemos mecanismos ordinarios en las diferentes áreas del conocimiento del derecho a los cuales podemos plantear de primera mano nuestras pretensiones según sea el caso. Tenemos así en materia laboral, en materia civil, en materia mercantil, penal, administrativo, etcétera, agrario, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos diversos tribunales a los cuales podemos plantear nuestras pretensiones. La teoría general del proceso, por tanto, estimados y estimadas estudiantes, abarca todas aquellas instituciones y figuras jurídicas que son propias del proceso en general, no ubicado en un área particular del conocimiento, como sería lo penal, lo civil, lo laboral, lo agrario, etcétera, etcétera, sino que son aquellas instituciones y figuras que son propias del derecho procesal en términos generales. Y es ahí donde vamos a centrar nuestra atención a lo largo y ancho de la presente asignatura. Es ahí donde quiero llevarlos, que conozcan ustedes figuras tan interesantes, tan importantes como el litigio, como la autotutela, la autocomposición, la heterocomposición, figuras como la acción, jurisdicción, proceso, competencia, pruebas, términos, resoluciones, impugnaciones, revocación, recursos, ejecución de sentencias, entre tantas otras figuras que son propias y son dables a cualquier tipo de proceso que se llevan a cabo en el sistema jurídico nacional. Por tanto, a lo largo y ancho de esta asignatura, además de conocer todas estas figuras que les son propias al proceso en general, conocerán también, estimados y estimadas estudiantes, un tema que es bastante relevante y que está impregnado en cada uno de los procesos existentes en lo particular. Y les estoy hablando particularmente de los principios generales del proceso. Estos principios que se convierten en un eje rector precisamente del proceso en México. Estos principios que no deben faltar, estos principios que deben de conocerse y deben respetarse por parte de los principales operadores jurídicos, particularmente nuestras autoridades en cada uno de los procesos existentes en nuestro país. El tema de los derechos humanos, por supuesto, es transversal a los procesos en México. Y esta es una circunstancia que tenemos que atender y que tenemos que conocer necesariamente, porque hoy día ustedes conocen que el efecto que tienen las violaciones a los derechos humanos en los procesos pueden tener repercusiones serias precisamente en el desarrollo de los mismos. Recuerden ustedes que inclusive se elevó a nivel constitucional, particularmente en el artículo 20 constitucional, los efectos que tiene, por ejemplo, en materia penal, la obtención de prueba ilícita, la obtención que se tiene de la prueba a través de violaciones a derechos humanos, que provoca precisamente la nulidad y que esto ha traído como consecuencia discusiones tanto doctrinales como jurisprudenciales muy interesantes que ustedes pueden advertir en las últimas épocas de jurisprudencia. Así que, estimados y estimadas alumnas, están ustedes en una asignatura que es básica para entender cualquier proceso
al cual pretendamos nosotros estudiar de manera específica. Es una asignatura base para comprender el resto de los procesos en nuestro país, por lo que les sugiero, les conmino que inicien su estudio, inicien su valoración con el mayor de los ánimos y que sepan que estaré ahí para efecto de asesorarles y para efecto de guiarles en esta aventura del conocimiento. Me dio mucho gusto comunicarme con ustedes. Reciban un cordial abrazo.